7:02, hora de Venezuela, listos para nuestra primera entrevista de hoy. Vamos a hablar, bueno, de la energía, vamos a hablar del petróleo con William Rodríguez, ingeniero mecánico y presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, ingeniero mecánico de la Universidad de Oriente, con especialización en gerencia internacional de hidrocarburos en el IESA. William, bienvenido, gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias, Eduardo. Mira, te estaba comentando de entrada que me llamó la atención cómo la gente me ha confirmado a través de las redes sociales que ciertamente en Margarita, bueno, yo me quedo loco, me dicen, hasta la subsidiada se está suministrando sin cola, sin angustia. Te pregunto, ¿por qué esa no es la situación de otras regiones del país? Bueno, mira, realmente yo diría que en 80% del país está normalizado el suministro de combustible. Hay algunos sectores con los cuales tenemos dificultad, pues, por ejemplo, los pescadores, ¿no? Ah, Yo estuve en asamblea en Manzanillo, por cierto, en Margarita, pues, los pescadores muy preocupados porque el cupo que se asigna subsidiado de 120 litros, para ellos es un día de trabajo. no es Un suficiente. peñero de 2 motores de 40 se consume eso en una sola faena. Y bueno, la anterior ministra había hecho un acuerdo con los pescadores que trabajan en la sardina, en las faenas de la sardina, de darle 600 litros. Y no pensó en el resto, que es la inmensa mayoría. Pues en Margarita hay casi 2.000 pescadores, pues y apenas 300 o 400 trabajan en la sardina. ¿Qué William, hacías pero tú? antes de que siga, fíjate tú, un titular podría ser: en Margarita hay suficiente gasolina para los conductores, pero no para los pescadores. Así es que En un mismo tenemos, lugar se da esa dicotomía, ¿no? tenemos esa dificultad y el sistema del subsidio de 120 litros no le sirve a los pescadores. Entonces ahí hay que redefinir eso. Bueno. Pero dificultad tenemos en los estados fronterizos fundamentalmente, pues, porque primero la dificultad está en la cola del sistema de distribución. No se ha logrado poner en marcha los sistemas de tubería de Petróleos de Venezuela porque llenar esos sistemas y el sistema de tanque implica dejar al país prácticamente 2 días sin combustible para hacer eso. Y mientras no logremos estabilizar completamente el sistema de suministro, bueno, va a seguir siendo a través del sistema de gandolas, ¿no? Pero bueno, se ha hecho un esfuerzo importante. Yo diría que nosotros estamos holgadamente supliendo la necesidad de combustible del país. Fíjate, ¿qué pasa en ese 20% donde no se ha normalizado el suministro de petróleo? Yo acabo de estar, por ejemplo, en Mérida y allí están sufriendo por la escasez. ¿Cuáles son esas regiones y por qué la situación del suministro de gasolina, quise decir, no es mejor? Bueno, Mérida, fundamentalmente el Zulia. En Táchira ha mejorado bastante, ¿no? También el suministro de combustible. Hay algunas dificultades en Apure, en Barinas, en el estado Bolívar hacia la zona fronteriza. Una razón fundamental fue que se hizo un esfuerzo por sincerar nuestro consumo de combustible. Este país llegó a producir 300.000 barriles de combustible y nuestro consumo nunca alcanzó 150.000 barriles. Es decir, casi la mitad de esa producción se iba al contrabando de combustible. Y en los estados fronterizos, bueno, seguimos teniendo problemas de contrabando, aún con la restricción. Usted va y todavía ve la gente vendiendo combustible en Pimpina, ve el tráfico de combustibles hacia la frontera. Sigue siendo un problema serio. Pues. Yo creo que en la medida en que se siga sincerando el sistema del subsidio a través del carnet de la patria y se siga afinando esa estrategia, nosotros vamos a tener con claridad, cruzando la data del Instituto Nacional de Transporte, el INTT, y el carnet de la patria, sincerar realmente cuánto es el consumo en esos estados. Mira, hoy leemos en 2001, y es parte de de los motivos para conversar hoy, llega petróleo iraní a la refinería del Palito. ¿Por qué es necesario que llegue petróleo de Irán? Bueno, ahí hay que hacer un poquito de historia. Pues. Lamentablemente, la estrategia de desarrollo que diseñó Rafael Ramírez y toda esa junta directiva centró todo el esfuerzo en la faja petrolífera del Orinoco.
Y tanto es así que, bueno, solo se exploraba en esa zona, pues no exploramos más en nuestros campos tradicionales ni en nuevas áreas. Y ninguna de nuestras refinerías está en capacidad de procesar crudo pesado. De manera tal que cuando estalla la crisis y viene el bloqueo, esos errores que cometimos en esa época, donde había una bonanza importante, nos ha traído a esta dificultad enorme, que es que hemos reparado nuestras refinerías y no tenemos la dieta de crudo para ellas. Entonces hemos venido haciendo técnicamente ingeniería venezolana para poder hacer eso. Hemos convertido refinería, los mejoradores de Petrocedeño en refinerías intermedias. Estamos produciendo ahí un subproducto que se llama diésel de vacío, VGO, y eso es lo que estamos mandando a la refinería y por eso es que tenemos gasolina y tenemos diésel. Eso es ingeniería venezolana. ¿Recuerdas tú, Eduardo, que nuestras refinerías fueron diseñadas por Estados Unidos? Diseñadas, construidas, dependemos de ello entre los suministros, la tecnología, las patentes, y que estén funcionando hoy con este bloqueo tan severo, solo es posible por la genialidad de nuestros ingenieros, de nuestras ingenieras, por estos nuevos héroes que tiene la patria, que son nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Por cierto, William, y hago un paréntesis en el curso de nuestra conversación, recientemente fue noticia el envío, la llegada a Venezuela de una misión eh, en representación de la gestión de Biden para conversar con el gobierno de Nicolás Maduro. Y en eso se ha especulado mucho sobre los temas de fondo que allí se tocaron y se dijo que están previstos otros encuentros y se dice que la idea es buscar una estrategia que le facilite a Biden el suministro de ese petróleo que no le puede llegar ahora de Rusia por toda esta situación en Ucrania. ¿Qué posibilidades ves tú, bueno, hasta donde puedas tocar el tema en la perspectiva de posibles acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela en materia energética? Porque tú has dicho muy importante, nuestra industria petrolera está instalada con la influencia de la tecnología y el método de los Estados Unidos. Pero a futuro sería posible, por ejemplo, un escenario donde empresas estadounidenses avancen en lo que tiene que ver con la actividad energética de Venezuela y eso propenda en alguna medida al beneficio o al interés de los venezolanos para reponer los niveles de producción de crudo, por ejemplo. Mira, la dificultad que tenemos es que no tenemos crudo mediano y liviano para nuestra refinería. Con eso termino la idea anterior. Por eso estamos trayendo crudo iraní. Es más, yo cuando se nombró la comisión Alex Rodríguez, ahora que hace casi 2 años, una de mis primeras intervenciones dije que había que prepararse para comprar crudo. Porque bueno, sacar crudo no es tan fácil como reparar nuestras refinerías, que es complejo, pero podemos hacerlo como ya lo hemos hecho. Pero el crudo necesita inversión, necesita flujo, necesita recursos y todas las medidas, las 522 medidas fueron diseñadas por Estados Unidos para precisamente evitar que Petróleos Venezuela pudiera acceder al sistema financiero internacional. Eso nos ha planteado una gran dificultad. Ahora, el hecho de que una alta delegación de Estados Unidos haya venido a Venezuela, a mí me da una sensación muy, muy amarga, ¿no? Primero porque eso solo quiere decir que la guerra en Ucrania va para largo tiempo. Bueno, si no, los gringos no estuviesen mirando a Venezuela como posible país para suministrarle el crudo que ellos necesitan. Aunque realmente ellos no necesitan mucho el crudo, porque ellos apenas le compran a Rusia 180.000 barriles diarios. Eso lo podemos suministrar nosotros si nos levantan las sanciones en menos de 90 días. Te lo digo con toda propiedad. El problema que ellos tienen es que ellos importan de Rusia el 20% de la gasolina que traen de afuera. Ese es un volumen significativo. Estados Unidos tiene más de 35 años que no construye una refinería. De manera tal que el único país que tiene infraestructura para suplir la gasolina que ellos necesitan es Venezuela. Creo que realmente eso es lo que están mirando en Venezuela. ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros lo vamos a saber pronto. La licencia que tiene Chevron se les vence en junio. Si el gobierno de Biden realmente está interesado en el crudo y en las posibilidades de que se reactive el suministro de
de derivados hacia Estados Unidos, tendrá que ampliar la licencia que le ha dado a Chevron. La licencia que tiene Chevron actualmente solo le permite hacer inversiones para mantener su infraestructura. Pero para explorar, producir y comercializar no tienen permiso. Y con todo respeto, como diría un hípico, ¿qué dice la Gaceta al respecto? ¿Tiene chances, una línea, solo como batacazo? Todo indica que le van a dar la licencia, aún con las dificultades internas que tiene el gobierno de Biden, que creo que va por una derrota aplastante en las elecciones de la mitad del Congreso y el Senado, porque tienen una enorme presión, pues los estadounidenses están pagando casi el litro de gasolina $1. Eso no lo habían visto nunca. Ya. Hasta que tienen una presión muy grande. William, hablando de estas presiones grandes que ejercen sobre el planeta la situación en Ucrania, te dejo esto para la próxima parte antes de ir a la pausa. La oportunidad del caos, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y 10 naciones productoras aliadas, OPEP+, se limitaron a confirmar que seguirán la ruta adoptada en julio de 2021 respecto a la producción de petróleo mundial, cuando los precios no estaban al alza ni la invasión en Ucrania sacudía los mercados. El plan prevé un mecanismo de ajuste mensual que fija el tope de la producción conjunta a partir del 1 de junio en 42.558 millones de barriles diarios. Todos estos son temas de cultura general muy nacionalista que los venezolanos tenemos que manejar en esencia. Quiero que al regreso analicemos la perspectiva en las hipótesis posibles desde lo que está ocurriendo en Ucrania, de qué manera eso puede influir en el valor estratégico de Venezuela en su actividad energética. Amigos, regresaremos con William Rodríguez, ingeniero mecánico y presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Sigan allí. 7:17. Seguimos conversando con William Rodríguez, ingeniero mecánico y presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Bueno, te hablaba yo de Ucrania. Y para muchas personas, Ucrania le plantea a Venezuela una gran oportunidad estratégica. ¿De qué manera crees tú Venezuela puede asimilar estas responsabilidades y estas oportunidades? Bueno, ahí hay dos versiones contradictorias. Si Estados Unidos levanta las sanciones y vuelve a ser el principal mercado para Venezuela, es una enorme oportunidad. Los costos de flete para nosotros son muy bajos y nuestros costos de producción siguen siendo bajos, de manera tal que obtenemos allí la mayor rentabilidad del crudo. Si eso no sucede y la guerra se prolonga, como todo indica que se va a prolongar, nos compromete en relación a nuestra estrategia de comercialización, porque nuestro principal socio en nuestra estrategia de comercialización era Rusia y es China. Ahora, si las sanciones bloquean la venta de crudo de Rusia, que es un exportador importante, ¿no? Eso lo va a obligar a ellos a mirar con fuerza hacia los mercados en los cuales Venezuela tiene interés, porque fundamentalmente es China, es India, y entonces vamos a entrar ahí en una competencia de mercados, ¿no? Por eso te digo que son dos versiones contradictorias. Dependerá mucho de qué sucede en relación a las sanciones y al bloqueo que nos ha impuesto Estados Unidos, y dependerá mucho de la capacidad gerencial y de estrategia de comercialización que desarrollemos nosotros a través de la industria petrolera venezolana. Ahora, esa guerra, creo que la humanidad entera debe estar clamando porque termine a la brevedad, porque allí se enfrenta la OTAN y se enfrenta Rusia, que tienen poder nuclear, que tienen posibilidad de acabar la vida en este planeta. Y creo que lo sensato es solicitar que se busquen los mecanismos que permitan que esa guerra termine a la brevedad. Pero además hay consecuencias que ya el mundo la está padeciendo. Europa está pagando de 60 euros que pagaba el megavatio, lo está pagando ahora en 600. El trigo, porque estos dos países son grandes productores y exportadores de trigo,
bueno, se ha disparado, es decir, la pasta que nosotros comemos, las galletas que nosotros comemos, el pan que nosotros comemos se va a encarecer, pues. Pero además estos países también son grandes exportadores de fertilizantes y todo indica que eso puede paralizar esas industrias producto de la confrontación militar y la exportación de esta importante requerimiento para la producción agrícola y que podemos estar en las puertas de una nueva hambruna en la humanidad. Son consecuencias terribles. Mira, cuando recientemente en un encuentro virtual la OPEP se reúne con países productores de petróleo y deciden aumentar levemente la producción, dada la situación de Ucrania, de Rusia, en, ¿a dónde nos lleva eso, tal como está nuestra industria petrolera? Bueno, mira, la OPEP ha sido bastante coherente, ¿no? Ha venido aumentando casi 400.000 barriles cada 2 o 3 meses, ¿no? Dependiendo de cómo ellos van evaluando la reactivación económica, ¿no? Recuérdate que hasta ahora no ha habido nada que indique que la economía mundial va a entrar en recesión o se va a detener el arranque que ha tenido en el mundo después de lo que pudiéramos llamar la pospandemia. Y ellos han ido controlando, como quien dice, para evitar lo que tradicionalmente sucede cuando hay una saturación en el mercado, que es que los precios se desplomen, ¿no? Y en eso ha ayudado mucho Arabia Saudita, porque ha sido coherente con la política de la OPEP, se han respetado las cuotas y bueno, está a un precio rondando los $90 el barril, que es un precio razonable en estas circunstancias y que a Venezuela le conviene si logramos realmente aumentar nuestra producción, pasar de los 900, 1 millón de barriles diarios que tenemos hoy a 1.500.000 y posteriormente a los 2 millones de barriles. ¿Cuánto está produciendo Venezuela hoy? Bueno, el reporte de la OPEP, que tradicionalmente tiene una diferencia porque tenemos ahí un problema conceptual con cómo lo mide Venezuela y cómo lo mide la OPEP, reporta casi 850.000 barriles. Y allí no entran los condensados, porque es hidrocarburo muy liviano, pues, ellos no lo miden como hidrocarburo, nosotros sí lo medimos como hidrocarburo, y podemos estar cerca de los 950.000 barriles hoy. William, se me agotó el tiempo, pero brevemente. La gente está esperando señales de las organizaciones políticas y de los dirigentes. El 2024 vienen unas presidenciales. Tú eres miembro de Patria para Todos. ¿Qué mensaje tienes para ese país ávido de conexión con liderazgo, con orientación? Mira, el PPT ha iniciado una jornada que la hemos llamado la rebelión de las bases. Proceso de democracia interna que viene desde los equipos municipales, los equipos parroquiales, culmina en los equipos regionales haciendo asambleas de cara a nuestro proceso de renovación de nuestras estructuras. Hemos hecho ya 15 estados. Por cierto, este fin de semana vamos a Barinas, sería el estado número 16. Aspiramos a hacer nuestra Asamblea Nacional en junio, julio de este año, precisamente comprometidos con darle la cara a los militantes, entender que hay una enorme dificultad en el país y que hace falta una fuerza revolucionaria que tenga la autonomía como para decir estas cosas que nosotros hemos dicho. Es necesario refundar a Petróleos Venezuela, es necesario anclar el bolívar al oro como hizo Rusia, anclar su moneda, el rublo, al oro para no depender del dólar. Es necesario dignificar el salario de nuestros héroes, nuestras heroínas, que son los trabajadores que hoy están al frente de este estudio, que permiten que tu señal salga. Nuestros trabajadores tienen que ganar un salario que ronde cerca de los 6 petros y hay que hacer el esfuerzo desde el punto de vista de ingeniería y de talento venezolano para alcanzar eso en el marco de las dificultades que nos impone la sanción, pero con una concepción revolucionaria de que estamos haciendo la revolución para vivir mejor. Todo eso que has dicho coincide en gran parte con los lineamientos del PSUV. Sí, yo creo que hay una preocupación en todas las fuerzas revolucionarias y me atrevo a decir en la oposición porque creemos que todos queremos que el país esté en mejores condiciones independientemente de las diferencias políticas. Donde tenemos las diferencias es en cómo actuar. Pues nosotros creemos que hay que anclar el bolívar al oro. En el alto gobierno no hay claridad sobre qué hacer con este problema macroeconómico y cómo dignificar el salario y se viene actuando yo diría que muy lentamente por el nivel de expectativa que tienen nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Bueno, William, hablamos de todo un poco en el tiempo disponible. Hasta pronto y gracias. Muchísimas gracias a ti y estamos a la orden.
Gracias. William Rodríguez, ingeniero mecánico y presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, ingeniero mecánico de la UDO, especializado en gerencia internacional de hidrocarburos en el IESA. Volveremos.